¿Me confirman? Sí. Listo, gracias. Es muy importante entonces reconocer cuándo se oxida, cuándo se reduce, cómo se le va a llamar al que se oxida, cómo se va a llamar al que se reduce y sobre todo si vamos a hablar de una pila, de un dispositivo que te brinda corriente eléctrica, recordar en la segunda que existe una transferencia de electrones. Si uno pierde y otro gana, a eso se le llama transferencia de electrones, ¿ya? Entonces quedamos con esa respuesta donde todo es verdadero. Y ahora sí ya podemos hablar de qué es lo que ocurre dentro de estos dispositivos. Ahí en la imagen se dan cuenta que tenemos distintos elementos químicos que por ahí ya me habían mencionado. Me han dicho litio, me han dicho carbono en forma de grafito, me han dicho zinc. De repente vas a encontrar también que existen baterías con plomo, con ácido sulfúrico, etc. Pero vamos a empezar con una pila o como sería una celda, pero de dos elementos nada más. No una tan complicada, sino una sencilla. La celda galvánica es un dispositivo, es una cubeta donde existe transferencia de electrones y por eso es que se puede detectar. Puede ser que encienda un foco o puede ser que utilice ese aparatito que en física mide la diferencia de potencial. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre de ese aparatito? Donde cuando detecta la corriente eléctrica, la manecilla se mueve. Empieza con V. Voltímetro. Muy bien, el voltímetro me puede ayudar a detectar de que hay un paso o que se genera corriente eléctrica. Por ejemplo aquí, miren ustedes cómo el voltímetro empieza por este lado derecho, mira, observen bien, es un GIF, no es una imagen. ¿Qué son estos puntitos, bolitas que está saliendo de este elemento químico? Que lo vamos a recordar, el zinc, mira de aquí. Esas bolitas, pelotitas que está mostrando el GIF deben ser los electrones. Están saliendo de este metal, que es el zinc, y se están yendo al cobre. Lo vamos a resaltar al cobre, para que lo veas. Al cobre. Y por eso es que el voltímetro, de lo que estaba en el lado izquierdo, se mueve. Y para mí eso ya significa flujo de cargas, corriente eléctrica. ¿Cómo funciona y qué es esto? Esto que tenemos aquí es una celda galvánica. Algo así está ocurriendo dentro de la pila. Una de las sustancias es la que pierde electrones. ¿Cómo se le llamaba cuando pierde electrones? Oxidación, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Esta barra, o en esta barra, voy a ponerla aquí en esta barra, ocurre la oxidación. Estoy viendo que de ahí están saliendo los electrones y perder electrones llevaba el nombre de oxidación. Y esos electrones se van al otro lado, mira. Del zinc que está en la derecha pasan hacia el otro lado que es el cobre. Entonces en este lado está ocurriendo una ganancia y esa ganancia nosotros lo llamamos reducción, ¿se acuerdan? Esas barras donde está ocurriendo la oxidación y donde está ocurriendo la reducción, ¿no?, llevan el nombre de electrodos. Estas barritas de zinc y cobre se les va a llamar electrodos. Mejor lo pongo por si acaso estas barritas. Ah, no, ahí está el nombre, mira. Ya está listo. Son los electrodos. Pero ¿por qué dice ánodo y por qué dice cátodo? ¿Por qué tienen esos nombres? ¿O cómo lo voy a recordar, profesora? Son muchos nombres. Fácil. Tú lo vas a recordar por el proceso. Vas a decir, ánodo empieza con una vocal y el proceso de oxidación también empieza con una vocal.
Entonces, esa barra o superficie donde está ocurriendo la oxidación se va a llamar ánodo. En cambio, en el otro lado, usas a las consonantes para que no te confundas. La letra R es una consonante y la palabra cátodo también empieza con una consonante. Consonante, consonante, vocal, vocal. No te olvides. Esas barritas que estamos colocando llevan el nombre de ánodo y cátodo. ¿Cómo lo vas a detectar? Porque vas a ver una oxidación en el ánodo y vas a ver una reducción en el cátodo. E incluso el dibujo puede estar al revés. Más adelante creo que tengo un dibujo donde está al revés. Tú siempre vas a decir de dónde salen los electrones. Es del ánodo, siempre, del lugar donde se pierde. De ahí salen los electrones y van hacia el otro lugar. Para armar una celda galvánica no solo necesitamos dos electrodos, dos barras, ¿no? También necesitamos un recipiente. Bueno, dos recipientes, porque están separados, dos recipientes. Estos recipientes generalmente ya en un laboratorio van a ser los vasitos precipitados. Si tu colegio tiene un laboratorio, lo conoces. Si tu colegio no tiene un laboratorio, esta imagen en algún momento lo vas a ver, ya está cerca de la universidad. Y no está vacío, y no es que tenga agua, sino que aquí se va a colocar una solución. ¿Qué era una solución? ¿Quién se acuerda qué es una solución? Vamos a preguntar entonces, ya que nadie me quiere contestar. ¿Qué es una solución? Bien, ¿qué es una solución? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto hace 3 semanas, 2 semanas. ¿Es una sustancia o es una mezcla? Mezclas. Mezcla homogénea. Muy bien. Entonces lo que vas a colocar aquí es una mezcla. Esa mezcla tiene que ser de un metal, de una sal de un metal. Por ejemplo, si es que aquí he colocado al zinc, entonces, el recipiente debe tener un sulfato de zinc. Porque si yo le pongo otra sal de otro metal, ahí mismo nada más se va a oxidar y se va a reducir y no va a haber flujo de electrones. Tengo que colocarle sulfato, por ejemplo, sulfato de zinc, pero como me dijiste que es una mezcla, le pongo ahí acuoso, que significa que se ha disuelto con agua. Y la concentración, 1 molar. Ahí está. En cambio, si en el otro es sumergido al cobre, aquí vamos a colocar una sal del metal cobre. Por ejemplo, sulfato cúprico. Pero como me dijiste que es una mezcla, voy a colocar abajito la C para que sepas que se ha disuelto en agua. Y la concentración no puede estar muy concentrado. Nosotros trabajamos con 1 molar. Esos son los famosos electrolitos. Entonces necesito un recipiente donde se encuentre un electrolito o una mezcla. También necesito 2 barras que van a ser el ánodo y el cátodo. Necesito un voltímetro, porque si no, ¿cómo voy a darme cuenta de que hay flujo de electrones? Mira, el voltímetro me va a ayudar a detectar. Y si no tengo un voltímetro, se puede utilizar un foco. Si ese foco enciende, ya me está indicando que hay corriente eléctrica. Pero hay que tener cuidado con los focos, porque no todos los focos se encienden con el mismo voltaje. Y necesitamos algo que ayude a equilibrar las cargas, porque cuando salen los electrones de ese ánodo y se van al otro lado, cuando hay flujo de cargas, y hay un desequilibrio de estas. Es por eso que se coloca un puentecito. Siempre en la celda galvánica vamos a tener un puente. Ese puentecito lleva el nombre de puente salino porque justamente ahí dentro tenemos sales. Las sales van a ayudar a equilibrar lo que se fue o lo que llegó.
Entonces, ¿cuáles son los componentes? Vasos, o cubetas, o celdas. Electrolito, que es la solución, la mezcla. Las barras que llevan el nombre de ánodo y cátodo. El voltímetro o foco que me va a ayudar a detectar. Los cables que van a estar unidos a ese voltímetro. El puente salino, que tiene sales y me va a ayudar a restablecer las cargas que se fueron o las cargas que llegaron. Me está hablando de un equilibrio entonces, profesor. ¿Ya? Esos son los componentes y no te preocupes si no has anotado o si no lo recuerdas, porque por aquí vamos a tener toda la definición. ¿Dónde está? Ahí está todo lo que he ido mencionando. Lo que a mí me importa por ahora es que tengas la idea de cómo ocurre el proceso. Del ánodo se va a ir al cátodo los electrones. De un lado donde salen, se va al otro lado donde se ganan electrones. ¿Ya? Por ahora la idea nada más. En un ratito vamos a contestar preguntas. Mira, aquí el dibujito está al revés. Ahora el dibujito tiene al zinc en el otro lado para que no te acostumbres. ¿Y cómo voy a saber, profesora? Fácil. Siempre que te hablen de oxidación, siempre O es una vocal y ánodo empieza con una vocal. C es una consonante y reducción empieza también con una consonante. Vamos a hablar de una pila muy sencilla, de una pila donde solamente tiene dos elementos. Estos elementos son el zinc y el cobre. ¿Y cómo voy a saber, profesora, quién se oxida y quién se reduce? Y si yo quiero armar una pila, no sé, utilizando el cadmio y el cobre, ¿va a funcionar? ¿Existe una pila o puedo utilizar al zinc y al hierro para una celda galvánica? ¿Va a funcionar? No todos los metales que juntes van a poder ser utilizados para una pila. ¿Y cómo voy a saber eso? Porque se ve bonito, de un lado sale, de otro lado gana, en uno pierde, en otro gana, y eso es corriente eléctrica. Pero ¿se podrá armar de cualquier elemento? No. ¿Qué necesito entonces para poder saber si funciona o no funciona la pila? Si es que brinda o no brinda corriente eléctrica. ¿Qué necesito? Vamos a ver por aquí. Tú necesitas el famoso potencial. Potencial es ¿cómo se puede decir? Cada elemento químico y cada sustancia tiene una tendencia, si esa es la palabra, tendencia, a oxidarse o a reducirse. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de tus compañeros que está muy atento o atenta, esta vez me va a ayudar Abril. Hola, Abril. Abril. ¿Se encuentra? Ya, entonces me va a ayudar María Gracia. ¿Está ahí María Gracia? ¿Tampoco? ¿Está ahí Patricia? ¿Tampoco? Salma. Hola, Salma. Creo que estoy sola. Hola, Alexia. Buenas noches, Miss. Hola. Una pregunta, Alexia. Si yo tengo a la plata y al hierro, ¿quién crees que se oxida más rápido? ¿La plata o el hierro? Ayer. Esa es una pregunta
que de nuestra vida diaria podemos contestar, ¿no? Decimos, se supone, profesora, que el hierro. Por eso es que la plata cuesta más. Por eso es que si a mí me van a regalar algo, prefiero que sea de plata en lugar de hierro. Porque sabes que pasado unos meses, si tienes un arete, una cadena de hierro o de acero, puede ser que se malogre, que cambie de color. Esa es la tendencia que tiene el hierro, la tendencia o el potencial para rápidamente oxidarse. En comparación a la plata no tiene alto potencial o tendencia a oxidarse. Y eso lo sabemos sin necesidad de ver física, química. Ya sabemos eso. Si yo les pregunto, ¿quién tiene mayor potencial o tendencia a la oxidación? ¿El oro o el zinc? ¿Ustedes qué contestan? Sí. Porque saben que el oro es costoso, porque saben que el oro difícilmente se oxida. Eso me lo dijo mi mamá, mi papá, mi tío, ¿cierto? Ese es el potencial, es la tendencia que tiene cada sustancia a la oxidación o a la reducción. Entonces, si yo quiero saber cuál es el potencial de cada sustancia, porque necesito saber si se va a oxidar o no, entonces, ¿se colgó? Ahí está. Esos potenciales ya han sido calculados. No creas que tú vas a tener que hacer algún cálculo, vas a tener que memorizar quién se oxida rápido o no. Tú no tienes que hacer eso. Simplemente vas a ver esta tabla donde están todos los potenciales. Mira, ya están listos aquí los potenciales. Esos potenciales han tomado como base al hidrógeno. Y esos potenciales o tendencias que tienen la sustancia para reducirse ya vienen de dato en cualquier examen de admisión, incluyendo a la uni. Vienen de dato. Y como ya viene de dato, yo no me preocupo. Solamente tengo que reconocer qué me están entregando. Y tengo que recordar que a mayor potencial, más rápido la sustancia o se oxida o se reduce. Porque potencial es sinónimo de tendencia. ¿Se ha entendido eso? Yo te digo, potencial de oxidación, tú tienes que decir, más rápido se oxida. Potencial de reducción, más rápido se reduce. Tómalo como un sinónimo a la tendencia o facilidad de la sustancia para oxidarse o para reducirse. A ver, levanten la manito quienes me han entendido ¿qué es el potencial? Vamos a ver. ¿Cuántos me han levantado la manito? Ya, listo. ¿En qué se mide el potencial? Ahí hay una V. ¿Qué crees que significa eso? ¿Cuál es la unidad? ¿Quién me dice? Voltios. Muy bien, los voltios, ¿ya? Como va a ser dato, solamente tienes que interpretar. Por si acaso está en voltios. Vamos a empezar. Antes de revisar lo anterior, pero ya pasó y no nos explicó cómo se mide el potencial de una celda. Vamos a concentrarnos en esto. Necesito que me ayuden y me digas cuál de la sustancia se reduce fácilmente. Puedes activar tu audio y me vas ayudando. ¿Quién se reduce fácilmente? El segundo. El segundo, ¿ya? ¿Quién más? ¿Y el resto? ¿Está de acuerdo? ¿Es el zinc? El zinc. ¿El zinc más 2 o el zinc solito? ¿El catión del zinc? ¿El zinc con carga o el zinc solo?
A ver, contestamos. Aquí me están diciendo qué sustancia se oxida fácilmente. Perdón, se reduce fácilmente. Si se reduce fácilmente, yo tengo que buscar quién tiene mayor potencial. Mira cómo se reconoce o cómo van a ir presentando al potencial de reducción. Ahí está. Justo lo que me han entregado no especifica, pero como veo que su carga estaba en +2, voy a señalarlo. Tenía una carga +2 y luego tiene carga 0. Tiene carga +2, luego tiene carga 0. Tiene carga +2 y luego tiene carga 0. Significa que en los tres casos ya me entregaron, y casi siempre te entregan, el potencial de reducción. Todos estos datos, como señala una reducción, son los potenciales de reducción. Si yo quiero saber quién es el que más rápido se reduce, tengo que ver cuál de ellos tiene el mayor potencial de reducción. Tengo que considerar incluso el signo. ¿Cuál de estos números negativos es el mayor? ¿Cuál es el mayor, chicos? -13. ¿Todos de acuerdo? Sí. En tu recta numérica, cuando estaba más cerca al 0, cuando el número estaba, no sé, tienes un -4 y tienes un -1, por si acaso. Por aquí tienes un -4, este es solo un ejemplo. Y por aquí tienes el -1. ¿Cuál de ellos es mayor? ¿El -4 o el -1? ¿Quién es mayor? -1. Entonces, muy bien. Si con este pequeño ejemplo sabemos que el que está más cerquita al 0 es el mayor, entonces, ¿cuál de estos tres -0,10. números? Muy bien. Debe ser el más pequeñito. ¿Quién es el más pequeñito? Porque están con el signo negativo. Es este. Como este número es el mayor, porque tienen todos el signo negativo, mi respuesta, ¿quién va a ser? Este de aquí. Yo voy a decir, ¿quién es el que fácilmente se reduce? Ah, es el que tiene alto potencial de reducción. Y de todos ellos, el que tiene el mayor potencial de reducción es el plomo +2. ¿Se entendió, chicos? A ver, levanten la manito para saber que el siguiente lo van a hacer solos. Vamos a intentar el siguiente, ¿ya? Con esa misma idea, potencial para mí va a ser sinónimo de tendencia a oxidarse o a reducirse. Recuerda que casi siempre te entregan de dato los potenciales de reducción y que esos potenciales están en voltios y que tú no los tienes que calcular. Yo los he sacado de esa tabla de potenciales. Aquí están todos los potenciales de reducción basándose en el hidrógeno. El hidrógeno es el que tiene 0 voltios. De ahí empiezan algunos con signo positivo, otros con signo negativo. Tú me ayudas con el siguiente ejemplo. Teniendo como dato los siguientes potenciales estándar de reducción, ya te están diciendo que todos son potenciales de reducción. Ahora quiero saber cuál es la sustancia que fácilmente se oxida. Ya no que se reduce, sino se oxida. ¿La plata? ¿La plata +1 o la plata sola? Porque ahí yo tengo El cobre AG. +2.
Y a ver, tengo dos respuestas, la plata y me dejaron ahí. Imagino que es la plata sin carguita, ¿no? O la plata más 1. Me tienen que especificar porque yo veo 2 veces el símbolo. ¿Quién más? Primero, esta vez me están pidiendo saber cuál es la sustancia que se oxida fácilmente. Entonces tengo que buscar el que tiene mayor potencial de oxidación, ya no de reducción, de oxidación. Pero todos los potenciales que me han puesto de dato ya me dicen que son de reducción, todos. Dicen que esto es reducción, dicen que este es el potencial de reducción. ¿Y ahora qué hago? Vamos a recordar que oxidación es perder electrones y reducción es ganar electrones. O son procesos inversos. Entonces, como me acordé que oxidación es perder y reducción es ganar, podemos usar esto. Podemos decir, el potencial de oxidación entonces será lo opuesto al potencial de reducción. Mira, si tú tienes uno, ya tienes el otro, porque solamente es un proceso que está al revés. Como a ti te han entregado potenciales de reducción y tú necesitas oxidación, lo único que vas a hacer es cambiarle el signo, porque cuando le cambias el signo me estás diciendo que el proceso es al revés. Y eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a hacerlo de manera formal. Como yo no quiero una reducción, quiero una oxidación, voy a voltearlo. Ya no voy a presentarlo así. Voy a presentarlo al revés. Voy a poner primero al hierro, barrita, y luego voy a poner al hierro más 2. Y como lo volteé, ahora su potencial va a ser llamado oxidación. Y como lo volteé, el signo ya no es negativo, el signo es positivo. 0,44 voltios. Lo mismo voy a hacer para el otro. Voy a cambiar el proceso, voy a cambiar el sentido para que ya no sea una reducción. Voy a poner primero al cobre, barrita, luego cobre más 2. Al cambiarle el sentido, el potencial que tengo es el potencial de oxidación y su signo cambia. Es menos 0,34 voltios. Lo último, la plata, también cambiamos el sentido, por lo tanto se llama potencial de oxidación y ya no sería 0,80, sería menos 0,80 voltios. Ahora sí, como ya tengo potenciales de oxidación para cada una de ellas, tengo que buscar dónde tengo el mayor potencial de oxidación. ¿Quién es el que tiene el mayor potencial de oxidación, chicos? ¿Quién? No me abandonen. ¿Quién? ¿Quién es el que tiene el número más alto? Más alto, más alto. ¿Cuál es el número más alto? ¿Cuál es el número más alto si tienes más y negativos? 0,44. Este de aquí. Pero miren quién es mi respuesta. Mi respuesta es el hierro. Sin carga. Porque ustedes saben que en los exámenes hay claves. Y de ahí en las claves vas a estar diciendo, ¿y ahora cuál marco? ¿El hierro más 2 o solo el hierro? Aquí tú tienes que marcar como respuesta, o tu respuesta tiene que ser simplemente el hierro sin carga. ¿Se ha entendido la pregunta, chicos? Mire esa notita, mire esa nota. Si tú tienes el potencial de reducción, puedes saber cuál es el potencial de oxidación
o viceversa? Voy a colocar la respuesta. Entonces, ¿quién se oxida fácilmente? Solo el hierro. Nada de hierro más 2, no. Hazlo ordenado, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? Pueden activar su audio. Todo claro, profesora. Gracias. De esa manera ya podemos saber entonces quién se oxida con respecto a quién. Ya se puede. Yo te doy dos elementos, dos sustancias, tú miras el potencial y tú ya vas a saber quién se oxida más rápido, quién se reduce más rápido. ¿Y para qué me sirve eso con respecto a las pilas? Ahora vas a ver. En esta pregunta me están diciendo, ¿cuál es el potencial de la celda, de la pila? Han utilizado en esta pila o en esta celda al hierro y al cobre. Pero ¿realmente será una celda? ¿Realmente va a funcionar? Y si funciona, ¿tendrá el mismo voltaje o los mismos voltios que aparece en mi pila del control remoto? ¿Tendrá el mismo valor que el que aparece en mi celular? ¿O tendrá menos? ¿O tendrá más? Para eso, como yo tengo de datos, ya me dicen, son potenciales de reducción. Esa es la representación del potencial. ¿Y por qué tiene arriba ese gradito o cerito? Son las condiciones. De manera formal te van a poner arriba el cerito o gradito señalando que esos potenciales han sido medidos con la concentración de 1 molar a una temperatura de 25 grados Celsius y si son gases la presión es de 1 atmósfera, ¿ya? Todos los potenciales que vengan de dato presentan esas condiciones. Y para ahorrarse tanta palabra, te ponen arriba gradito o cerito. Como yo ya tengo potenciales de reducción, tengo que decir, a ver, en una pila o en una celda, se supone que hay alguien que se oxida y hay otra que se reduce, porque si no, no hay corriente eléctrica. Así que si yo quiero saber cuál es el potencial de la celda, tengo que sumar el potencial de oxidación más el potencial de reducción. Tengo que hacer una suma de potenciales. ¿Y cómo voy a saber quién se oxida? Fíjate aquí. ¿Y cómo voy a saber quién se reduce? Ya sabías eso. Tú te quedabas con el mayor. Como aquí yo tengo dos potenciales, y digo, si los dos potenciales son de reducción, ¿cuál de ellos se reduce más rápido? A ver, ayúdenme, ¿cuál se reduce más rápido? ¿El del cobre o el del hierro? ¿Cuál? ¿Cuál es mayor? ¿Cobre o hierro? Cobre. Como este número es mayor, bien, ya sabemos que el que se va a reducir es el cobre. Ya sé eso. Porque el mayor es el que fácilmente se reduce. Entonces se supone, profesora, se supone que si el cobre es el que se reduce o el ion del cobre es el que se reduce, entonces el otro, que es el hierro, se tiene que oxidar. Se supone, ¿no? Si uno se oxida, el otro se reduce, o si uno se reduce, el otro se oxida. Y como yo ya tengo de dato el potencial de reducción del cobre, solo lo copio. Y como quiero el potencial de oxidación del hierro y sé que es al revés, le cambio el signo. Ahora lo sumo y me dices cuánto sale. 0 más 0,78. Más 0,78 voltios. Bien. Sí va a funcionar, realmente sí es una celda.
Porque este signo positivo que ustedes me han dicho, me está diciendo que es un proceso espontáneo, que sí va a funcionar como pila. Pero ese potencial que me está brindando es solamente de 0,78 voltios. Si yo diseño una pila usando cobre y hierro, no llega ni siquiera a 1 voltio, no llega. Es aproximadamente 0,78 voltios. Entonces, ¿qué hice? Repito, cuando tenga dos o más potenciales, el mayor es el que tiene la tendencia a reducirse. En este caso, si es que él se reduce, se supone que el otro se va a oxidar. Y como tiene un potencial negativo de reducción, se supone que de oxidación solo cambia el signo. Lo sumo y tengo el potencial de mi celda. ¿Se entendió, chicos? Para que puedan hacer el siguiente. Levanten la manita, por favor. Si se ha entendido, porque tienen que hacer el resto solos. Es facilito, te quedas con el mayor potencial, al otro le cambias el signo, lo sumas y ya tienes tu potencial de celda. Que en física lo van a conocer como la fuerza electromotriz. El FEN lo van a conocer así en física. ¿Ya? Listo, bajen sus manitas. Ahora que ya tenemos más idea del potencial o la tendencia de las sustancias y que en conjunto vamos a encontrar un potencial o fuerza electromotriz de la celda, ya podemos contestar otras preguntas. A ver qué tengo la siguiente. Esta es teoría. Pero antes de contestar las que siguen, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Isanami, ¿alguna pregunta o se quedó la manito? Se quedó. Regresamos, chicos. El hielo es Dime. el... No, nada, nada.